Muchas gracias. Hay una pregunta interesante sobre en qué medida, y es para que los cuatro pudieran hacer un comentario, en qué medida la celebración periódica constitucional de las elecciones pueden abatir la violencia si se insiste en acudir sistemáticamente a la celebración de elecciones libres, universales, democráticas, si esto tiene algún efecto para contener y en su caso revertir la violencia. Si quieren empezamos por Santiago. No sé si comprendí bien la pregunta, porque no sé cuál es la alternativa, o sea, no existe alternativa a no tener elecciones libres y universales. Si la pregunta está orientada a si las elecciones libres y el cambio de gobierno puede fortalecer el combate contra la inseguridad, la respuesta es claramente sí. Yo de ahí no tengo absolutamente ninguna duda. El tema es, como mencioné en mi presentación anterior, que tiene que ser central que las políticas de seguridad sean políticas de Estado y no políticas de gobierno. Tiene que haber ciertos pilares centrales en cualquier política de los Estados compartidas entre todos los actores políticos principales. De lo contrario, lo que se cae es que cada 4 o 5 años, dependiendo de los ciclos electorales, venga un nuevo gobierno y modifique esos pilares centrales. Y ahí es donde no puede haber error. Siempre puede haber modificaciones de algún tipo de aspecto de las políticas públicas de los distintos gobiernos, pero ciertos pilares esenciales, como ese que tiene que ser políticas preventivas, como que tiene que ser los distintos ministerios del Estado y no únicamente la policía y el Poder Judicial los que atiendan el problema de la seguridad, como que tiene que resolverse el problema entre gobiernos federales y gobiernos provinciales. En fin, todos esos pilares centrales tienen que ser políticas de todos los actores principales para asegurar la continuidad a través del cambio electoral. Muy bien, por favor. Tal como lo señala el informe y se ha señalado acá, la democracia de origen, la democracia de ejercicio y la finalidad de la democracia, que es el bienestar de todos, claramente ayuda a prevenir la violencia, no de manera directa, sino entregándole legitimidad a las autoridades y la posibilidad de que la gente sea capaz de sacar a los malos gobernantes para impulsar mejores políticas públicas. En ese sentido, creo que las elecciones contribuyen en esa tarea, pero que requieren de políticas específicas. Algunas de ellas son como prevenir la militarización de la respuesta frente a la conflictividad social. La segunda es generando una mayor capacidad de liderazgo y acción de la sociedad civil en materias de seguridad. Si la sociedad civil no toma el tema de la seguridad de manera adecuada, no habrá posibilidades de mejorar la política pública. En relación con el tema de las Fuerzas Armadas, es fundamental delimitar claramente el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Yo creo que no hay ningún sector de la sociedad que quede inmune a la corrupción, pero tampoco es posible pensar que se pueden dejar ángeles fuera de lo que es la sociedad. El hecho de ocupar a las Fuerzas Armadas puede ser una medida legítima, correcta y esencial en el uso de la fuerza por parte del Estado, pero tiene que estar claramente delimitado el tiempo y el liderazgo civil sobre las Fuerzas Armadas. Y finalmente, líderes democráticos legítimos generan más cooperación internacional para enfrentar todos estos problemas y, por lo tanto, para afianzar la democracia, combatir la corrupción y a través de ella limitar la acción del crimen organizado. Muy bien, muchas gracias, por favor. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, yo creo que las elecciones periódicas son una exigencia del sistema democrático. Luego, pienso que no se podría prescindir de ellas. Lo que ocurre es que para que una política se sustente en el tiempo y de tal suerte se convierta en una política de Estado, si por tal se entiende aquella de la que participan sucesivos gobiernos o se comprometen sucesivos gobiernos, necesita de claros acuerdos democráticos, de claros consensos. Y esos consensos tienen que estar nutridos no simplemente por decisiones cupularias de partidos políticos, sino por el conjunto de la sociedad
que está representada de distinta manera y no solo por los partidos políticos, menos todavía mediante la crisis de representatividad que las fuerzas políticas tienen. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros, bueno, en las distintas oportunidades que me tocó ser ministro de Seguridad, en fin, Justicia, etcétera, en la República Argentina, en una de ellas convoqué a un acuerdo democrático para la construcción de un consenso que diera lugar a la construcción de un nuevo paradigma, y tuve una buena respuesta de la comunidad, sectores sindicales, comunidad académica, educativa, empresarios, etcétera, etcétera, en 10 puntos en los que nos habíamos puesto de acuerdo. Luego me fui, un gobierno que me sucedió del mismo partido pero con otra ideología y con otra mirada, dejó de lado esto, pero hoy por hoy, desde el ámbito en que yo trabajo, que es una fundación, y de acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es un CELS, que es un organismo de derechos humanos en Argentina, y con muchos otros elementos de la sociedad política en Argentina, hicimos un nuevo acuerdo para la seguridad democrática, en donde nuevamente ponemos sobre el tapete los puntos que creemos que son esenciales, que deben nutrir una política, deben ser estables. Se comprometieron distintas fuerzas políticas a sostenerlo en el tiempo, y yo creo que no tenemos otro camino que persistir en este tipo de cuestiones. Finalmente quiero agregar algo más respecto a este tema tan espinoso como es el de la intervención de las Fuerzas Armadas. En Argentina, después de los años de dictadura militar, que fue muy dura, como todo el mundo conoce, 76 al 83, como parte de la reestructuración del sistema democrático, se sancionaron 2 leyes. Una ley para atender el fenómeno de la seguridad interior y la actuación, por cierto, en materia de seguridad pública, llamémosle así, de las fuerzas policiales de seguridad, y otra referida a la actuación de las Fuerzas Armadas, llamada Ley de Defensa Nacional, y se trazó una distinción muy grande y una prohibición o restricción de utilización o de intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones que no tuviesen que ver con la defensa de la soberanía de la nación y demás. Digamos que nosotros es la doctrina legal, por así decir, que tenemos, y tratamos de defenderla, pero que somos respetuosos, por lo menos en mi caso, de realidades distintas en donde las cosas funcionan de otra manera. Muchas gracias. Armando, una pregunta por tu estudio sobre México, también una pregunta del público: ¿qué papel juega en el futuro de México, en el futuro inmediato de México, le hace 2012, Estados Unidos frente a la demanda de drogas, frente a la exportación ilegal de ese país hacia México de las armas? ¿Y cómo puede afectar las elecciones en 2012? Ok, bueno, voy a responder esa pregunta, pero también quería hacer un comentario para no dejarlos muy deprimidos. Santiago habló sobre la importancia de la estadística. La estadística es sumamente importante porque al fin del día es un elemento para el desarrollo de estrategia. Obviamente ese tiene un valor operativo, pero también tiene un valor político y de comunicación. Apenas hasta recientemente se ha podido desarrollar con un poco más de profesionalismo aquí en México la estadística sobre criminalidad. Aún se requiere de mucho más trabajo, pero esa estadística es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si uno hace un estudio de la actividad criminal de este país, más allá de leer the headlines, ¿no?,
la portada de los periódicos o de los noticieros, uno se da cuenta que la violencia tiene, no sé cómo se dice, pattern, un patrón normalmente. La violencia tiene un patrón, porque mucha de esa violencia, especialmente si es a través de crimen organizado, pues esa violencia normalmente sigue un patrón de sus actividades económicas ilícitas. Entonces, la estadística es sumamente importante. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que no todo Chihuahua está en plena situación de conflicto. Tiene una lógica de ruta logística, y así se puede ver en diferentes estados. Entonces, más allá de ser un instrumento para el desarrollo de estrategias, creo que para México y otros países de América Latina podría ayudar también a poder contextualizar la violencia, y que sea una herramienta para el propio ciudadano, saber qué tan peligroso es ir a tal estado, a tal municipio, y segregar esa estadística más allá de un nivel nacional, más allá de un nivel estatal, realmente a un nivel municipal. Entonces quería comentar eso, porque la situación en México sí está crítica en ciertos estados, pero no está así en todo el país, no está así en todos los municipios, pero sí está crítica en ciertos estados y en ciertos municipios. Pues quería yo hacer esa aclaración. En cuanto a las elecciones y los Estados Unidos, no sé si hablaban de las elecciones allá o de acá, pero lo que yo quiero comentar vinculado a los Estados Unidos y a las elecciones, con algo que se comentó previamente sobre una de las preguntas sobre la legalización. Yo la manera como veo el crimen organizado, yo veo el crimen organizado como una empresa que tiene diferentes divisiones de actividad ilícita. Si uno va a la frontera se da cuenta pues, que están en el contrabando también. Entonces hay diferentes divisiones. El narcotráfico es solo uno, es una división. Entonces el legalizar, que por cierto yo estoy a favor de la legalización, pero del punto de vista de que al fin del día el manejar el tema de la droga a través de un paradigma de criminalidad en vez a través de un paradigma de salud pública, obviamente estamos viendo los resultados, no ha sido efectivo. Entonces yo creo en tener un paradigma de salud pública para enfrentar el problema de la drogadicción. Y en cuanto a las elecciones, y en cuanto a la legalización, aunque yo creo en ella desde el punto de vista de que se tiene que imponer o manejar esa problemática a través de un paradigma de salud pública, también quiero comentarles que es muy peligroso sobreestimar el impacto que ello podría tener. Regresando a mi comentario de que el crimen organizado es una empresa con múltiples divisiones, impactaría nada más una división de sus negocios, pero eso no significa que impactaría otras divisiones del negocio. Entonces, no es la bala de plata que uno podría estimar el legalizar la droga. Y también quiero comentarles en cuanto a la elección, en cuanto a la elección ahorita les comento, pero también hay que tomar en cuenta, a diferencia de los otros países de América Latina, el reto que tiene México es que realmente es el único país que comparte una frontera tan porosa con un país que es un gran mercado para cualquier tipo de producto. Entonces, ese es un reto que no tienen los otros países al mismo grado que México. ¿Cómo puede impactar esto las elecciones, el tema de seguridad? Si uno ve de las elecciones de aquí, obviamente se habla mucho y especialmente en Estados Unidos y en Washington,
de que si un cambio de gobierno aquí podría también podría resultar en un cambio de estrategia. Yo en lo personal, yo estoy de acuerdo con el esfuerzo que se ha hecho en este país. Lo comenté en mis comentarios que es más, el fortalecimiento del Poder Judicial se debería de haber iniciado mucho antes y con mucho más vigor. Entonces, gane quien gane, yo no creo que es algo que un gobierno entrante podría cambiar radicalmente de estrategia. ¿Por qué? Por las razones que he mencionado. Al fin del día, el crimen organizado es un grupo de interés con mucho poder. Santiago creo que habló de la democracia. En el caso de México, el no haber tenido la pluralidad política pues sí facilitaba el pactar con el crimen organizado. El tener pluralidad política complica la capacidad de poder pactar cuando tienes gobiernos municipales, estatales y federales y una composición en el Congreso dividida con diferentes partidos políticos. Es muy difícil pactar bajo ese escenario de pluralidad. Y mientras haya pluralidad en México, creo que va a ser muy difícil de regresar al viejo esquema de pacto con el crimen organizado. Entonces, en cuanto a la elección, no sé si eso responde a la pregunta, a lo que ellos tenían en mente cuando hicieron la pregunta. Yo creo que sí, pero son varias preguntas.